Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Parece que la transmisión se cortó. Hay mala transmisión en el internet, pero voy a volver a repetir nuevamente el video. Y voy a ser más específico, voy a explicarlo más despacio, porque es un tema súper difícil. Y lo voy a explicar mediante el griego Koiné, o utilizar la interlineal de los trinitarios. Juan 20:28 es el texto. Gracias por estar presentes todos ustedes. Un saludo para Juan Muñoz Rodríguez, José Maldonado, Edison Mercado, que están en esta directa. La exposición de la tesis sistemática morfológica sintáctica es prueba Juan 20:28, que Jesús es Dios Todopoderoso. Cuando usted va al griego aparece la expresión aprekrixes somas kai eipen auto, hokirius mu kai joseos mu. Aquí voy a poner en pantalla interlineal Juan 20:28 para que ustedes se vayan relacionando con la interlineal que utilizan los trinitarios. Aquí aparece aprekrixes somas kai eipen auto, hokirius mu kai joseos mu. Esta es la expresión que vamos a utilizar. Aquí hokirius mu está identificada por un sustantivo precedido por un artículo nominativo. Ambos, tanto artículo como sustantivo, son de caso nominativo seguido por un posesivo. Después le sigue la conjunción copulativa correlativa kai y después le sigue el sustantivo joseos mu, Dios de mí. Entonces, como ustedes pueden notar, es el texto básico rector que vamos a utilizar hoy, Juan 20:28, y lo vamos a contrastar con otros textos para tratar de derribar cosas fuertemente atrincheradas como estos argumentos falsos de los trinitarios. Entonces, a través de la historia ha habido mucha controversia sobre este texto, Juan 20:28. Quizás algunos hermanos testigos de Jehová no han podido responderle cuando le han citado este texto. Le han dicho, mira, aquí vemos que Tomás, el discípulo, se estaba refiriendo a Jesús como su Señor y su Dios Todopoderoso. Pero cuando vamos al contexto del versículo 27, entonces dice Tomás, trae el dedo de ti aquí y mira las manos de mí, y trae la mano de ti y ponla en el costado de mí, dice Jesús a Tomás, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, Tomás, el discípulo, no había estado presente en la ejecución de Jesucristo. Entonces, para él era muy difícil creíble la resurrección de Jesús. Cuando la Biblia dice que Tomás empezó a buscar pruebas y decir que él tenía que ver la persona de Jesús resucitada, entonces él iba a creer. Y entonces cuando entra el juego del contexto del versículo 27 y 28, donde Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Según los trinitarios dice que ahí estaba invocando. Tomás estaba invocando directamente a Jesús como su Señor y su Dios Todopoderoso. Pero nosotros los testigos de Jehová entendemos que el texto se está refiriendo a una exclamación de asombro, no una invocación. Ahora vamos a analizar este texto en el griego Koiné. Vamos a presentar nuevamente la interlineal. Según la interlineal, palabra por palabra, la palabra importante aquí es Kyrios, que es Señor. Pero Kyrios, que es una capa, una epsilon, una rho, una iota, una omicron, una sigma, cuya desinencia omicron sigma se está refiriendo a un caso nominativo. Lo mismo sucede con joseos. Pero los trinitarios dicen que ahí se está refiriendo en el griego koiné, existen los llamados casos.
nominativo, dativo, acusativo, y se está refiriendo a un nominativo en función de vocativo. Así que era una exclamación por parte de Tomás, pero que tiene función vocativa. O sea, que estaba invocando a Jesús y estaba hablando directamente. ¿Es cierta esta afirmación? Claro que no, porque vamos a analizar también de que ese texto se entiende de que tiene función de un nominativo de exclamación. No es lo mismo, en el griego, el nominativo de exclamación no es lo mismo que un nominativo en función de vocativo. Ahora, cuando vamos a Juan, capítulo 14, verso 5, vamos a ver que el propio Tomás le dirigió estas palabras al propio Jesús. Por ejemplo, aquí en el versículo 5 dice: Legei auto somas, dícele a él Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. Dice, Kyriou uk aidamen tu hupargeis. Aquí Kyrios, que es el mismo que aparece en Juan 20:28, y en este caso Juan 14:5 y Juan 20:28 está hablando el propio discípulo Tomás. Pero aquí Tomás y el escritor, el propio Juan, utiliza Kyrie, cuya desinencia es una iota y una epsilon. Cuando vamos al griego, se está refiriendo a un caso vocativo, no nominativo, como aparece en Juan 20:28, aparece en nominativo. Kyrios aparece en función de nominativo, no en el caso de Juan 14:5, donde Tomás habla en función de vocativo. Ahora, esto tiene que ver mucho, tiene que jugar mucho con la morfología griega, porque si uno no domina la morfología griega, lo pueden confundir. Y a veces, en estos casos, podemos ver que el uso del artículo ho, o sea, en el caso de Juan 20:28, ho, Kyrios, kai, hoseos, mu. Entendemos que el sustantivo Kyrios le antecede un artículo nominativo. En el caso del vocativo, los vocativos, los sustantivos, adjetivos o verbos nunca tienen artículos. El caso nominativo sí antecede artículos, pero en los casos vocativos, específicamente los sustantivos, no antecede artículos. Y eso es algo que tienen en deficiencia los trinitarios en Juan 20:28. La misma morfología sintáctica que aparece en Juan 14:5, donde Tomás le dijo Señor de forma invocativa, ese Kyrios está en vocativo, no aparece en Juan 20:28. Si Tomás entendía o que estaba invocando, hablando directamente a Jesús, y no haya utilizado una expresión, o como entendemos nosotros los testigos de Jehová, como una expresión de asombro, entonces hubiera utilizado Kyrie ahí en Juan 20:28, pero utilizó el apóstol Juan Kyrios. Entonces algunos trinitarios argumentan que el sustantivo Joseos, escuchen, donde aparece Ho Kyrios mu kai Joseos mu. Vamos a concentrarnos en la parte B de esta expresión. O sea, Ho Kyrios mu kai, la parte que nos importa, Joseos mu. La expresión Joseos, voy a buscar nuevamente el texto de Juan. No voy a utilizar la computadora porque es mejor la interlineal trinitaria para que ustedes se den cuenta de lo que yo estoy afirmando. En Juan 20:28, buscando nuevamente la frase Ho Kyrios mu kai Joseos mu, vamos a presentar aquí, por ejemplo, los trinitarios afirman que estos dos, tanto el artículo como el sustantivo Joseos, aparece referente al Padre como el Dios Todopoderoso.
hay textos donde aparece Joseos Pantocrátor, en el caso de Apocalipsis capítulo 1, verso 8, aplicado al Padre, y en el caso de Apocalipsis 4, 8, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso. Joseos Pantocrátor, que Pantocrátor es Todopoderoso en el idioma griego. La expresión Joseos, y cuál es la parte que quiero resaltar de los trinitarios, es que indica que Tomás está identificando a Jesús como el Dios. Es decir, que el artículo Jo está determinando el nombre que le sigue a este sustantivo, en este caso es Zeus. Entonces, si se estaría refiriendo a Jehová Dios, entonces se estaría refiriendo que Jesús es el Dios Todopoderoso. Pero cuando vamos a 2 Corintios capítulo 4, verso 4, vamos a ver otra inconsistencia de los trinitarios. Vamos a Juan, a 2 Corintios, mejor dicho, 4:4. En 2 Corintios 4:4, hablando de Satanás y el diablo, se aplica el término Joseos. Y es la que voy a exponer aquí en público para que ustedes vean. Por ejemplo, aquí está segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, en el verso 4, dice Joseos tu Aionos, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, referente al diablo. Así que queda invalidado el argumento de Joseo, se ha aplicado a Jesús. O sea, Tomás ha utilizado la expresión Joseo al Dios Todopoderoso, porque 2 Corintios 4:4 se utiliza tanto el artículo nominativo, sustantivo, nominativo acompañado, Joseos, a Satanás el diablo. Y Satanás el diablo no puede ser el Dios Todopoderoso. Así que el argumento, ese argumento que utilizan ellos, Joseos, en Juan 20:28 queda anulado completamente. Así que la expresión Joquirius mu, kai o seus mu, es de notar que es un sustantivo, en el caso nominativo, utilizando en un sentido vocativo y seguido por un posesivo, y no podría ser anatro. Es lo que quieren hacer ver los trinitarios. Así que, por lo tanto, esto indicaría indudablemente que Tomás no tenía la intención de identificar a Jesús como el Dios, ya que simplemente se trata de una característica muy común en el caso nominativo, en el griego clásico, en el griego koiné, en el griego ático, en el griego dólico, iólico, que son los distintos griegos, hasta en el griego moderno, este caso nominativo en lugar de vocativo. Así que los trinitarios tienen serios problemas con esta interpretación, más aún indica su desconocimiento del griego koiné. Por lo tanto, como se dijo al inicio del video, no hay ningún problema en que los testigos de Jehová tengamos que admitir que Tomás exclamó a Jesús como su Señor y su Dios, en sentido que ya se ha explicado. O sea, fue un susto que tuvo el discípulo Tomás cuando vio a Jesucristo resucitado, porque él no lo vio resucitar, se le apareció. Dijo, Señor mío, Dios mío. Por ejemplo, es cuando una persona, un ejemplo hipotético, una persona lo asusta por detrás y usted dice, ay Dios mío, Señor mío. Pero usted no lo está diciendo a esa persona que lo está asustando que sea Señor o Dios. Un ejemplo, como había dicho yo en el video anterior, pero lo que pasa es que se cayó, ¿no? Hay problema con la conexión. En el caso de Jesús, tiene un altercado con el apóstol Pedro y Jesús le dice al apóstol Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, porque no piense los pensamientos de Dios, sino los pensamientos de los hombres. ¿Estaba Jesús llamando Satanás a Pedro? ¿Era Pedro el apóstol? ¿Satanás era el propio diablo? No. Utilizó un calificativo al apóstol Pedro.
pero Pedro no era Satanás. Así que si Tomás utilizó el calificativo de Señor, utilizó la expresión de exclamación, de asombro, Señor mi Dios, no estaba hablando directamente de que el propio Jesús fuera el Dios Todopoderoso. Ahora bien, hay otras probabilidades, ¿no? Interpretativas que también se deben tomar en cuenta con respecto a la interpretación de Juan 20:28. Es posible que Tomás dirigiera su exclamación a Jesús y al Padre, ya que este último fue directamente responsable de la resurrección de Jesús, pues esto era lo que Tomás se negaba a creer. Según ustedes lo pueden corroborar en Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2, y 2 de Corintios capítulo 4, verso 14. Ahora, es manifiesto entonces que la respuesta de Tomás fue en respuesta a su convicción de que Jesús había resucitado entre los muertos. No estaría fuera de lugar que Tomás ofreciera una exclamación de alabanza a Jesús como su Señor por ser el Mesías enviado y el Padre como su Dios porque demostró serlo al resucitar a Jesús dentro de los muertos. Ahora, la sintaxis de Juan 20:28, ho Kyrios mu kai o seos mu, puede estar en armonía con la sintaxis de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16. ¿Por qué razón? Por ejemplo, vamos a 2 de Tesalónica y voy a buscarle el capítulo 2, verso 16 para que ustedes entiendan lo que quiero explicar. Ahí se van a encontrar ustedes con la expresión ho Kyrios hemon y Jesucristo kai Joseos Jopater hemon. Vamos a ver en 2 de Tesalónica capítulo 2 verso 16. Lo voy a presentar en interlineal, palabra por palabra. Aquí ustedes pueden ver, dice el texto, y el Señor de nosotros Jesucristo y Dios el Padre de nosotros. Kyrios está en caso nominativo antecedido a un artículo nominativo. Ho Kyrios hemon, este pronombre, y Jesucristo. Y después viene la conjunción copulativa correlativa kai, que separa estas dos cláusulas. Y esta segunda cláusula comienza con Joseos Jopater hemon, Ho agapexas. Y el Dios de nosotros, el que los amó. O sea, kai Joseos Jopater hemon, Ho agapexas. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, en este caso, Kyrios, Señor, está antecedido a un artículo. Y en la segunda, hablando del Padre, Seos está antecedido por un artículo. O sea, Pater, el Padre, tiene un artículo. En el caso de kai Joseos Jopater hemon, donde se puede apreciar a Dios y a Jesucristo como dos identidades distintas. Y eso lo pueden comprobar ustedes también en 1 Tesalónica capítulo 3 verso 11. Viene la misma estructura morfológica sintáctica de, en el caso de 2 de Tesalónica 2:16. Está hablando del Hijo, de una identidad, y del Padre, otra identidad. Esa es una forma que ustedes pueden utilizar para poder defenderse de los detractores. Aunque Tomás le estaba hablando a Jesús y aunque él fue el objeto de su exclamación y asombro, no hay por qué concluir que él estaba adjudicándole su exclamación a Jesús. La respuesta de Tomás dada a Jesús fue después de estar convencido, hermanos, de que Jesús había sido levantado de la muerte por Dios. Entonces, eso es lo que quiere transmitir Juan 20:28. Así que la historia de Tomás, el incrédulo, convirtiéndose en creyente, él toca las heridas del Salvador y exclama: mi Señor, mi Dios. Y nosotros pensamos
que esta interpretación está viciada. En efecto, Tomás se niega a creer las palabras de los discípulos que le dicen haber visto al Salvador, pero él no crea hasta que lo haya visto con sus propios ojos y haya tocado las cicatrices, o sea, los huecos, la impresión de las manos que aparece en el versículo 25. Y 8 días después, el Salvador se presenta y le dice a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, acerca bien tu mano y métela en mis costados y no seas incrédulo, le dice Jesús al discípulo Tomás. Y entonces cuando Tomás utiliza la exclamación Señor y mi Dios, como asombro, pero no que estaba invocando, como dicen los trinitarios, ¿no? Entonces hay mucha evidencia lingüística del idioma griego que apoya esta conclusión, ¿no? En la forma particular de la palabra usada por Tomás cuando dijo Señor, ¿no? Señor mío y Dios mío. Entonces en Juan 20:28 las palabras de Tomás no se escriben con el sustantivo Señor en su forma vocativa típica en el caso gramatical de tratamiento directo. Voy a explicar. Como había dicho al principio, si Tomás o realmente el apóstol Juan, que fue que escribió el propio Evangelio de Juan, si entendía que Tomás estaba invocando, hubiera utilizado el término Kyrie en vocativo y no en nominativo, cosa como sucedía en Juan 14:5, donde aparece el vocativo. Entonces el vocativo no aparece en Juan 20:28. Es probable que aquellos que han estudiado, estos trinitarios que han estudiado la gramática griega, algunas cosas sobre el griego antiguo, respondan rápidamente señalando que muchas palabras perdieron su forma vocativa en el nominativo cuando se escribió al Nuevo Testamento, y es cierto en su mayor aspecto. El griego antiguo clásico ha tenido mutaciones cuando ha pasado al griego eólico, dólico, el ático, que es donde sale el koiné, y después el griego sinaítico y el griego moderno. Ha tenido mutaciones, cambios, transiciones en lo que es la morfología sintáctica. Pero es cierto que el término Señor Kyrios se conservó su forma vocativa en el griego clásico, en la Septuaginta griega y en el Nuevo Testamento y en los papiros apógrafos, que son las copias de los papiros autógrafos, que no existe ninguno, que fueron los que escribieron realmente los apóstoles. Entonces, por eso los papiros egipcios antiguos usan Kyrie libremente, pero nunca hasta donde se alega Kyrios vocálicamente como una evidencia de vocativo. Pero lo que aparece en Juan 20:28 es un nominativo de exclamación. Utilizando la gramática del gramatólogo trinitario Daniel Wallace y revisado por Daniel Stephen, gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento, cuando ustedes buscan la página, hablando acerca del nominativo, de la página 26, voy a presentar un detalle importante. Hablando acerca del nominativo de exclamación, lo voy a poner en pantalla. En la página 35, si ustedes lo tienen en PDF, dice de esta manera: el nominativo de exclamación. El nominativo de exclamación no tiene ninguna conexión gramatical con el resto de la oración. Es parte del nominativo en lugar del vocativo, pero es distinto en que no hay invocación o llamada a una persona directamente. Expresa pura emoción sin un verbo. El nominativo nombra al sujeto, pero no hay verbo. Es una interjección con las siguientes características. Así que, según Daniel Wallace, en Juan 20:28 no aparece el verbo, porque cuando usted analiza la expresión Ho Kyrios mu kai José Osmo,
ahí no existe verbo en esa expresión. Solamente aparece el verbo, que es el verbo eipen, o sea, y le dijo. Pero lo que está admitiendo Daniel Wallace es que en la expresión Hokirius mu, Kaioseus mu, no existe el verbo. Entonces, el nominativo de exclamación en la página 35 de este extractor trinitario se contradice porque los trinitarios dicen que es un nominativo en función de vocativo. Juan 20:28 no es un nominativo en función de vocativo, es un nominativo de exclamación. Según Daniel Wallace, hay tres formas de identificar un nominativo de exclamación en Juan 20:28. De que el propio Tomás haya utilizado una exclamación, no una invocación. No hay verbo. 2, mucha emoción. Y 3, el uso de los signos de exclamación en la traducción. Hay traducciones bíblicas trinitarias que ponen con signo de exclamación la expresión Señor mío y Dios mío, no de forma invocativa. Sin embargo, Daniel Wallace en la página 36 utiliza dos textos para demostrar el nominativo de exclamación, que es Romanos 11:33 y Marcos 3:34, donde en Romanos 11:33 habla o la profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. En griego es Jovasos, Plopus kai, Sofías kai, Noseos seo. Y ahí aparece una interjección. ¿Qué cosa es una interjección? Vamos a ver la interjección. ¿Qué cosa es una interjección omega? Aquí vemos, en este caso, Daniel Wallace pone una interjección. Esta omega que usted ve aquí es una interjección que es O. Si realmente las interjecciones se utilizan mucho en el griego para las invocaciones. Por ejemplo, si vamos a Hechos, déjame ver si encuentro el texto, en Hechos capítulo 1, Hechos 1, vamos a ver un ejemplo de una interjección acompañado a un pronombre o a un nombre propio en función de vocativo. Por ejemplo, vamos aquí a Hechos 1:1. Aquí dice, Teófile, Teófilo. Esto es una interjección. En español es O, pero en griego es una interjección omega, con un signo circunflejo, un acento circunflejo arriba y un espíritu suave. Teófilo. Si Tomás estaba invocando al propio Jesús, hubiera utilizado O Kyrie, porque Teófilo termina en vocativo. O sea, es una Z, una Epsilon, una Omicron, una Phi, una Iota, una Lambda y una Epsilon. Una Lambda Epsilon es en función de vocativo, este nombre propio, o Teófilo. Entonces tendría que venir la expresión, en vez de decir Ho Kyrios mu, en Juan 20:28, Kai Seos mu, hubiera utilizado O, omega, Kyrie, Kai, O, Se. Como en este caso, déjenme ver si encuentro el texto de Mateo 24, para que ustedes vean el caso de la invocación. Vamos a ver el texto para traerlo a colación. Ajá, aquí está. Por ejemplo, Mateo, el Evangelio sinóptico de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Aquí hay un caso de una interjección con un sustantivo vocativo. O sea, cuando realmente Jesús le dice, Señor mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí dice Semu,
semu, semu, inati me aquelipes. O sea, esta expresión semu tendría que venir en sustitución de Juan 20:28 en función de vocativo, pero aparece en nominativo, porque es un nominativo de exclamación según el señor Daniel Guala. Este video es necesario que ustedes lo vean repetidas veces, varias, 5 o 6 veces, para que ustedes vayan familiarizándose con la gramática griega. Ustedes pueden ir realmente a esta página que se llama El Reino de Dios, es la verdad, y ustedes van a busquen Juan 20:28 para que ustedes se den cuenta las explicaciones que yo doy ahí en la tesis morfológica sintáctica acerca de Juan 20:28, ¿no? Entonces, según los trinitarios, en su último intento de réplica, utilizan el Salmo 35, versículo 34. O sea, 35, 34, en la Septuaginta griega, donde se utiliza el término Kyrie en vocativo, donde aparece la expresión o mi Señor y mi Señor. O sea, cuando usted va al texto del Salmo 35, versículo 34, ustedes van a ver la misma morfología que aparece en Juan 20:28. Entonces, es el único ejemplo que aparece en la Septuaginta griega donde aparece Kyrios usado como vocativo, donde a Jehová se le dirige con las palabras Joseos, mu, kai, ho, Kyrios, mu. O sea, mi Dios y mi Señor. Sin embargo, aquí Dios precede a Señor. Esto es lo opuesto a lo que tenemos en Juan 20:28. Y resulta significativo al explicar por qué el nominativo Kyrios se usa aquí como vocativo. O sea, la morfología que aparece en la Septuaginta griega, en el caso de el Salmo 35-34, es distinta a la que aparece en Juan 20:28, porque Juan 20:28 y el Salmo 35-34 lo utilizan los trinitarios para unirlo y utilizar la misma expresión, Señor mío y Dios mío, como una forma invocativa, pero no. La estructura gramatical es distinta completamente a Juan 20:28, donde aparece o sea, la Septuaginta griega. Así que incluso el único ejemplo en la Septuaginta griega donde tenemos la forma nominativa Kyrios utilizada como vocativo, hay una buena razón para su uso como tal, ¿no? Ahí, pero esa buena razón no se aplica, como había dicho, ¿no? Ni a priori, ¿no? En Juan 20:28. Y de esto no se debe entender debido a que Jesús sea Dios Todopoderoso del discípulo Tomás. Algunos han dicho que el Salmo 35:23, que según la Septuaginta griega es el Salmo 34:23. O sea, en las Biblias trinitarias aparece el Salmo 35:23, pero en la Septuaginta griega es el Salmo 34:23, para que tengan esa referencia. Así que la expresión mi Señor y mi Dios puede entenderse como una exclamación dirigida al Padre, pero no indica la expresión eipen auto, o sea, dijo a él que dichas palabras de Tomás fueron dirigidas a Jesucristo como una forma invocativa. Entonces, en consecuencia, la expresión eipen auto, aquí vamos a la otra expresión. Voy a buscar aquí en la interlineal trinitaria Juan 20:28
Y voy a resaltar aquí, por ejemplo, la expresión, dice aquí, eipen auto. Vamos a ver aquí, la expresión eipen auton es la que vamos a analizar ahora, para que me vayan entendiendo. En Juan 20:28 aparece eipen auto, dijo a él. Esta expresión la utilizan los trinitarios para decir que ahí Tomás, el discípulo Tomás, estaba dirigiendo esas palabras, Señor mío y mi Dios, directamente a Jesucristo. Es más bien una exclamación que una dirección. Y en los autores griegos, tal como el nominativo tiene una primitiva y fuerte preeminencia, existe algún texto que diga que Jesús es el Dios de los discípulos. O sea, la expresión eipen auto no está indicando de que se está hablando directamente, porque según el texto donde Jesús le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, entonces estaba hablando directamente. Entendía Jesús que Pedro era Satanás el diablo. Ahora, una pregunta para nuestros hermanos testigos de Jehová, que deben hacérselo a los trinitarios. ¿Existe algún texto que diga que Jesús es el Dios de los discípulos? Cuando vamos a Juan 20:17, el versículo 17, el contexto del versículo 28, Jesús le había enseñado anteriormente que el Padre era tanto el Dios de Jesús como el Dios de los discípulos. Vamos a Juan 20:17. Juan 20:17 dice de esta manera. Y dice ella a Jesús, no me agarres o suéltame, todavía no, porque he subido al Padre, pero subo al Padre de mí y Padre de vosotros, y al Dios de mí y al Dios de vosotros. Jesús estaba diciéndole a los apóstoles que tenían su Dios y que Él tenía su Dios. Si Tomás estaba dirigiendo esas palabras, Señor mío y Dios mío, y entendía él que Jesús era parte de una Trinidad en esencia, naturaleza y sustancia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces se estaba contradiciendo el propio Jesucristo. En Juan 20:17. ¿Por qué Jesús llamó a Dios el Dios de los discípulos y el Dios de él mismo? Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 12, ¿qué dice el texto? Al que venza lo haré columna en el templo de mi Dios y en la ciudad de mi Dios. Utiliza la expresión mi Dios 4 veces en Apocalipsis 3:12. Y ya Jesucristo había ascendido al cielo, según los trinitarios, ya había adquirido un nombre por encima de otro nombre, según Filipenses capítulo 2, verso 9. Entonces, ¿por qué Jesús, estando en los cielos, ya en gloria, en poder y en autoridad, por qué llama a su Padre su Dios? Y también lo dice en Juan 20:17. Así que Tomás no entendía en Juan 20:28 que se estaba refiriendo a Jesús como su Dios todopoderoso. Cuando vamos a Marcos 15:34, también Jesús le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, se estaba desamparando él mismo. Entonces, ese texto reafirma más de que Jesús tiene un Dios por encima de él. Entonces, hermanos, Juan 20:28, según los trinitarios, no es un vocativo. Primeramente, debemos entender que dicho versículo no está en caso vocativo, y eso es algo importante. Si alguien está estudiando la morfología griega o alguien, pueden ustedes comprobarlo en la gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento por Daniel Wallace o cualquier manual, aprendiendo el griego con William Vine y cualquier gramática
de Jaime Berenguer Amenós, que es un catedrático de la lengua clásica. Ustedes pueden también buscarlo en PDF, los manuales. Entonces, lo que no se está identificando en Juan 20:28 es un vocativo, sino es un nominativo de exclamación. Lo que estaba afirmando Tomás, el discípulo, era una exclamación de asombro, no una invocación. Él no dirigió esas palabras con la expresión Eipen auto y dijo a él, diciendo que era el Dios Todopoderoso. Así que solamente el caso vocativo en griego, o sea, invoca o llama la atención de una persona o exclama algo importante, mientras que el caso nominativo es el caso de la designación específica. Los griegos se referían a este como el caso que nombra, porque nombra al tema mayor de una oración. Y el tema mayor de una oración, según su significado, es muy similar al sujeto de una oración y según su sintaxis, pero no es siempre igual. Y el uso más común del caso nominativo es como el sujeto de la oración. Sin embargo, parece ser que el nominativo se usa frecuentemente en lugar del caso vocativo para invocar o llamar a una persona, y hay mucha semejanza en la forma del vocativo en el griego clásico, en el griego moderno, en el griego ático, en el griego koiné y el nominativo. Por lo tanto, había tendencia al usar el nominativo en lugar de vocativo, aunque cuando el vocativo tuviera su propia forma distinta. En otras palabras, en contextos donde un autor quería llamar la atención de alguien, el uso normal del caso vocativo, muchos autores del griego koiné usaban el caso nominativo a pesar de que existía una forma distinta para el caso vocativo, porque había mucho traslape entre los dos casos. Estamos hablando en el caso nominativo, en el caso vocativo. Por eso es que los trinitarios en Juan 20:28 la expresión Hokirios, o sea, Eipin auto, Aleftro, Hokirios mu, Kai, Joseon mu, se está afirmando. Ellos afirman que es un nominativo en función de vocativo, pero ya vimos que no es así, porque Daniel Wallace identifica el nominativo de exclamación. Tiene tres funciones: no hay verbo, no hay signo de puntuación, o sea, el signo es exclamación y no existe el verbo, y eso es lo que sucede en Juan 20:28. No hay verbo y no hay realmente vocativo. Lo que hay es un nominativo Hokirios. Entonces, espero que esta directa la haya servido a todos ustedes de reflexión, aunque ha sido muy profundo. El texto de Juan 20:28 es un texto que se analiza a la raíz del griego. No se puede utilizar la gramática española, porque si utilizamos la gramática española, los trinitarios utilizan para decir que Tomás estaba invocando a Jesucristo como el Dios Todopoderoso. Entonces, le doy gracias por esta directa. Ha habido muchas interrupciones. Parece que algunos extractores han querido bloquearme, interrumpir mi directa, pero gracias a Jehová y al Espíritu Santo estamos presentes. Le agradezco mucho su atención y que tengan una feliz noche, y estaremos nuevamente en videos didácticos y refutando y enseñándoles las mentiras a estos extractores de la Trinidad. Entonces, que tengan una feliz noche y nos veremos mañana en otro video desenmascarando a la cristiandad en el aspecto de la Trinidad o cualquier de la inmortalidad del alma, el infierno de fuego. Que tengan una feliz noche y hasta luego.